bienvenidos al Café de Eri y a este nuevo formato de, vamos a llamarle audiolibros de lecturas que van a ser de una forma muchísimo más espontánea. Los audiolibros de forma pulida y como siempre los hemos manejado en el canal van a seguir, no se preocupen, pero quiero que este formato lo aprovechemos para leer de forma más espontánea pequeñas obras o un capítulo de un libro en específico, que podamos comentarlo, que podamos sentir que estamos leyendo juntos un momento más íntimo, un momento más cálido. Y bueno, hoy tengo un poquito la voz cansada porque antes de grabar el video me puse a grabar el audiolibro que les voy a dejar aquí porque ya está arriba en el canal y es la obra Frederick y Elfrida de Jane Austen, si gustan pasar a escucharlo. Y ahora vamos a leer Henry y Elisa, que también es de Jane Austen y pertenece como a este compendio de obras cortas que hizo Jane cuando era jovencita y está en el compendio de El Castillo de Leslie. Prepárense un tecito, un café, un jugo, un poco de agua, algo que los acompañe mientras leemos juntos. Y bueno, al ser este formato de una forma mucho más natural y espontánea, probablemente habrá errores de lectura, errores de pronunciación, pero creo que esta es la parte humana, la parte de poder estar juntos y sentir que estamos juntos leyendo. Y bueno, vamos a comenzar. Henry y Elisa, una obra de Jane Austen. La dedica humildemente a la señorita Cooper, su agradecida y humilde servidora, la autora. Mientras Sir George y Lady Harcourt estaban supervisando el trabajo de sus segadores, recompensando la aplicación de algunos con sonrisas de aprobación y castigando la holgazanería de otros con una vara, vieron tendida y muy oculta bajo el denso follaje de un almiar a una hermosa niña de no más de 3 meses de edad. Conmovidos por la gracia encantadora del rostro y encantados con las infantiles, aunque enérgicas respuestas que dio a sus numerosas preguntas, decidieron llevársela a casa y, como no tenían hijos propios, educarla con esmero y corriendo con todos los gastos. Como eran buenas personas, su preocupación primera y principal fue inculcarle un amor por la virtud y un odio por los vicios, lo cual le salió tan bien. La propia Elisa tenía una predisposición natural en ese sentido, que cuando creció, la niña se convirtió en una delicia para todo aquel que la conocía. Amada por Lady Harcourt, adorada por Sir George y admirada por el mundo entero, vivió en una continua felicidad ininterrumpida hasta que cumplió los 18, momento en el que, al ser descubierta robando un billete de 50 libras, fue puesta de patitas en la calle por sus inhumanos benefactores. A alguien que no poseyera un espíritu tan noble y elevado como el de Elisa, esa transición le hubiese supuesto la muerte. Pero ella, feliz y consciente de su propia excelencia, se divirtió sentándose bajo un árbol, componiendo y cantando los siguientes versos. Canción. Aunque 1000 desgracias haya de sufrir, espero no necesitar jamás a ningún amigo, pues siempre tendré un corazón inocente conmigo y nunca jamás de la virtud habré de huir. Habiéndose divertido unas horas con esa canción y sus propias y agradables reflexiones, se levantó y tomó rumbo a M, un pequeño pueblo comerciante, de donde era su más íntima amiga, quien regentaba el León Rojo. Inmediatamente fue en busca de esa amiga, a quien, tras haberle contado su pasada desgracia, le comunicó su deseo de entrar en una familia en calidad de humilde acompañante. La señora Wilson, que era la criatura más amable de la tierra, tan pronto como conoció su deseo, se sentó en el mostrador y escribió la siguiente carta a la duquesa de F, la mujer que más estimaba entre todas. A la duquesa de F,
reciba en su familia, a petición mía, a una joven de carácter excepcional que es tan buena como para elegir ser su acompañante en lugar de buscar ser sirvienta. Apresúrese y tómela de los brazos de su Sarah Wilson. La duquesa, por cuya amistad con la señora Wilson habría hecho todo lo imaginable, se sintió rebosante de alegría ante tal oportunidad de hacerle un favor a su amiga y, por ello, tras recibir la carta, se puso en marcha inmediatamente en dirección a León Rojo, donde llegó esa misma tarde. La duquesa de F tenía unos 45 años y medio. Sus pasiones eran fuertes, sus amistades firmes y sus enemistades invencibles. Era viuda y tenía una sola hija, que estaba a punto de casarse con un joven de una fortuna considerable. Tan pronto como la duquesa contempló a nuestra heroína, le echó los brazos alrededor del cuello y le dijo que se encontraba tan contenta con ella, que estaba decidida a que no se separasen ya nunca. Elisa estaba encantada con tal declaración de amistad y, tras despedirse lo más afectuosamente posible de la señora Wilson, a la mañana siguiente acompañó a la dama a su residencia en Surrey. Con todas las expresiones posibles de respeto, la duquesa se la presentó a Lady Harriet, quien se puso tan contenta con su aparición que le rogó la considerase como una hermana, lo que Elisa, con la mayor condescendencia, prometió hacer. Al estar el señor Cecil, el amante de Lady Harriet, a menudo con la familia, estaba también a menudo con Elisa. Un enamoramiento mutuo se produjo y Cecil, que lo había declarado él primero, convenció a Elisa para que accediese a una unión privada, la cual era fácil de llevar a cabo, puesto que al estar el mismo capellán de la duquesa muy enamorado de Elisa, estaban seguros de que haría lo que fuese para hacerles un favor. Estando una velada la duquesa y Lady Harriet comprometidas para asistir a una reunión, ellos aprovecharon la oportunidad de dicha ausencia y fueron casados por el enamorado capellán. Cuando volvieron las damas, su asombro fue enorme al encontrar en lugar de Elisa la siguiente nota: Señora, nos hemos casado y marchado. Henry y Elisa Cecil. La señora de la casa, tan pronto como leyó la carta, que explicaba suficientemente todo el asunto, cayó en el más violento de los arrebatos y, tras pasar una buena media hora llamándoles las peores cosas que su rabia pudo sugerirle, mandó tras ellos a 300 hombres armados, con la orden de no regresar sin sus cuerpos, vivos o muertos, con la intención de que, si le fuesen traídos en la primera de las condiciones, los mataría con algún tipo de tortura, tras algunos años de reclusión. Entretanto, Henry y Elisa continuaron su fuga hacia el continente, el cual consideraban más seguro que su tierra natal, pensando en las horribles consecuencias de la venganza de la duquesa, lo que con tanta razón tenían de recelar. Se quedaron 3 años en Francia, durante los cuales fueron padres de 2 niños, y al final de este periodo, Elisa quedó viuda, sin nada para mantenerse a sí misma ni a sus hijos. Desde el momento de su matrimonio, habían vivido a razón de 18,000 libras al año, pero al ser el patrimonio del señor Cecil bastante menos de la 20ª parte de dicha cantidad, no habían sido capaces de ahorrar sino una nimiedad, pues habían vivido al límite de sus ingresos. Siendo Elisa perfectamente consciente de la precariedad de su hacienda, inmediatamente tras la muerte de su marido, zarpó rumbo a Inglaterra en un barco de guerra de 55 cañones que habían construido en sus días más prósperos. Pero tan pronto como pisó tierra firme en Dover, con un niño en cada mano, fue capturada por los oficiales de la duquesa
y llevada a la acogedora y pequeña Newgate, propiedad de la dama, que ésta había hecho construir para la recepción de sus propios prisioneros privados. En cuanto Elisa entró en el calabozo, el primer pensamiento que le vino a la cabeza fue cómo salir de allí. Se acercó a la puerta, pero estaba cerrada. Miró a la ventana, pero estaba cruzada con barras de hierro. Frustrada en ambas esperanzas, estaba a punto de desesperar de su fuga cuando, afortunadamente, vio en una esquina de su celda una pequeña sierra y una escalera de cuerda. Se puso al instante a trabajar con la sierra y en pocas semanas había cortado todos los barrotes salvo uno, al cual ató la escalera. Entonces apareció una dificultad que, durante unos momentos, no supo cómo sortear. Sus hijos eran demasiado pequeños para bajar la escalera por sí mismos, y tampoco le era posible a ella cogerlos en sus brazos mientras lo hacía. Finalmente decidió arrojar toda su ropa, que tenía en gran cantidad, y habiéndoles dado orden estricta de no hacerse daño, tiró a sus hijos tras la ropa. Ella descendió con facilidad por la escalera, al final de la cual tuvo el placer de encontrar a sus hijitos en perfecto estado de salud y profundamente dormidos. Entonces se vio en la fatal necesidad de vender su guardarropa para la preservación tanto de sus hijos como de sí misma. Con lágrimas en los ojos se separó de las últimas reliquias de su antiguo esplendor, y con el dinero que obtuvo de ellas compró otras más útiles, algunos juguetes para sus hijos y un reloj de oro para ella. Pero apenas estuvo provista de todo lo necesario que he mencionado, empezó a sentir bastante hambre y tuvo razones para pensar, a causa de los mordiscos en dos de sus dedos, que sus hijos se hallaban en la misma situación. Para remediar estas inevitables desgracias, decidió volver a buscar a sus viejos amigos, Sir George y Lady Harcourt, de cuya generosidad se había beneficiado tan a menudo y esperaba beneficiarse tan a menudo en el futuro. Tenía aproximadamente que viajar 40 millas antes de llegar a la acogedora mansión, y tras caminar 30 sin parar, se encontró en la entrada de una ciudad, donde en tiempos más felices solía acompañar a Sir George y a Lady Harcourt a comer platos fríos en alguna de las posadas. Las reflexiones que le proporcionaron sus aventuras desde la última vez que había participado en estas alegres francachelas ocuparon su mente durante algún tiempo, mientras se sentaba en los escalones de la puerta de la casa de un caballero. Tan pronto estas reflexiones se acabaron, se levantó y decidió ocupar su puesto en la misma posada que recordaba con tanto deleite, de cuyos clientes esperaba recibir, mientras iban y venían, una propina caritativa. Acababa de llegar al patio de la posada antes de que un carruaje saliese de él, cuando, girando en la esquina donde ella estaba colocada, paró para darle al cochero la oportunidad de admirar la belleza del panorama. Entonces Elisa avanzó hacia el carruaje y estuvo a punto de pedir caridad, pero clavando sus ojos en la mujer que estaba dentro, exclamó: «Lady Harcourt». A lo que la mujer respondió: «Elisa». «Sí, señora, la desdichada Elisa en persona». Sir George, que también se encontraba en el carruaje, pero demasiado sorprendido para hablar, se disponía a pedirle a Elisa una explicación sobre la situación en la que se encontraba, cuando Lady Harcourt, en un ataque de alegría, exclamó: «Sir George, Sir George, no es solo Elisa, nuestra hija adoptiva, sino nuestra verdadera hija». «¿Nuestra verdadera hija? ¿Qué quiere decir? Lady Harcourt sabe que nunca tuvo hijos. Le pido una explicación, se lo suplico».
Ha de recordar, Sir George, que cuando zarpó a América me dejó embarazada. Sí, continúa, querida. 4 meses después de que os fuerais, me fue entregada esta niña, pero temiendo vuestro justo resentimiento al resultar no ser el chico que deseabais, la llevé a un almiar y la tendí allí. Pocas semanas después volvisteis y, afortunadamente, para mí, no hicisteis preguntas sobre el asunto. Satisfecha con el bienestar de mi hija, pronto olvidé que tenía una hija. Tanto fue así, cuando poco después la encontramos en el mismo almiar en el que la había dejado. Ya no me acordaba de que fuese mía, más de lo que vos os acordabais. Y me atreveré a decir que nada me habría devuelto el suceso a la memoria, salvo el escuchar su voz ahora de esta manera, que me parece el perfecto doble de mi propia hija. El relato principal y convincente que habéis hecho de todo el asunto, dijo Sir George, no deja lugar a dudas de que es nuestra hija y, como tal, perdono abiertamente el robo del que fue culpable. Una mutua reconciliación tuvo lugar entonces, y Elisa, subiendo al carruaje con sus 2 hijos, regresó a esa casa de la que había estado ausente cerca de 4 años. En cuanto volvió a disfrutar de su antiguo poder en Harcourt Hall, reunió un ejército con el que demolió por completo el Newgate de la duquesa. Acogedor como era, y mediante ese acto se ganó la bendición de miles de personas y los aplausos de su propio corazón. Fin de la obra. Y hasta aquí terminamos la obra de Henry y Elisa por Jane Austen. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta lectura que hicimos juntos. Déjenme sus opiniones en general de lo que les pareció esta obra. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura. Recuerden que este es un nuevo formato, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo, me parece algo más íntimo y que nos permite poder ser más cercanos. Déjenme sus comentarios sobre este tipo de formato y recuerden que nos escuchamos en un próximo audiolibro y nos vemos en un próximo video. De nuevo, muchas gracias, que tengan un lindo día y a la próxima. Bye.